Muy buenas a todos y bienvenidos a este sexto episodio de Entre Criptos, un espacio donde contaremos con los mejores creadores, empresas y proyectos del ecosistema cripto. Hoy tendremos el placer de poder contar con Nico Cabrera, uno de los creadores de contenido de la comunidad hispana que más está creciendo gracias a su análisis fundamental de la blockchain. Especializado en el ecosistema de Ripple, hoy se pasará por Entre Criptos para hablar sobre el futuro del proyecto, su utilidad en la blockchain y los problemas que tiene actualmente abiertos con la SEC. Conozcámosle. Muy buenas, Nico, ¿qué tal? Buenas, muy buenas, Quique. ¿Todo bien? ¿Cómo está viendo este primer día de la semana? Ya con noticias un poco, que vamos a tener ahí con la SEC, el techo de deuda de Estados Unidos, ¿cómo se plantea la semana? Bueno, viene una semana bastante calentita, sobre todo para todos aquellos que seguimos todo lo que es el caso de la SEC contra Ripple, el cual, pues todo parece indicar de aquí a que antes del 13 de junio va a llegar a su fin, con la consecuente explosión que esto podría suponer para el precio de XRP, así que la verdad que muy atento a todo esto. Pero bueno, ahora andaremos un poquito más adelante del vídeo. Sí, más adelante vamos a comentar pues, ese proyecto por el que todo el mundo te conoce, ¿no? XRP. Ahora mismo sí. Antes de empezar más ya con las cripto, ¿quién es Nico Cabrera? ¿Cómo empieza en todo el tema del mundo cripto? Esos primeros pasos en redes, coméntanos un poco. Bueno, básicamente yo llevo desde 2015 trabajando en el sector financiero. Antes era el director comercial de un broker, Hanseatic Broker House, que ahora quizás sea un poco más conocido como Naga Brokers. Y a partir de ahí fue donde me introduje en el mundo de las finanzas, del trading, etcétera, pero más que como inversor, sobre todo al principio, como formador. Y a partir de ahí, pues bueno, fue donde conocí las criptomonedas. De hecho, fue a finales de 2017, la primera vez que invertí en mi primer bull run, que le metí unos 500 euros a ver qué pasaba, porque yo obviamente no entendía nada. De hecho, la primera vez que metí criptos veía que Bitcoin valía mucho, yo solo podía permitirme en ese momento meter 500 pavos, así que dije, pues mira, lo que voy a hacer es voy a comprar criptomonedas que valgan 0,00000 mucho, y que si llegan a valer lo que vale Bitcoin ahora, ese era mi pensamiento. Pues voy a ser millonario. En fin, esos 500 euros se perdieron y ya posteriormente, la siguiente vez que volví a invertir, ya en 2018, ya sí lo empecé a hacer con un poquito más de cabeza. Y bueno, básicamente mis inicios en criptos fueron ahí, porque venía de todo el sector de la bolsa. Y bueno, luego respecto a YouTube, porque era algo que quería hacer, yo había trabajado antes con un youtuber, no sé si lo conoces, que se llama Zartex, Luis Tardoya. Sí. Pues había estado trabajando con él, había visto sus inicios y la verdad que me había gustado mucho. Y fue realmente, podría decir, el quien me motivó a empezar con YouTube, que lo empecé en marzo de 2022 y bueno, pues con muchas ganas y tratando de aportar el mejor contenido posible. Ese soy yo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo han sido esos primeros pasos, ¿no? A nivel de YouTube, que al final puede ser la red social más complicada de conseguir ese volumen de gente que confía en ti, que consuma pues ese contenido, en tu caso, prácticamente diario? ¿Cómo fueron esos pasos? Bueno, al principio es gracioso porque pues, si sobre todo nos está viendo alguna otra persona que también haga YouTube, entenderá que a los primeros meses no te ve ni tu madre, aunque se lo pidas. A lo mejor tu madre con suerte reproduce tus vídeos y fin. Y no tenía tan claro de qué hablar, empecé haciendo tutoriales, luego me metí mucho en el tema de las preventas, más que nada porque, claro, si yo quería competir contra otros youtubers que hablaran de Bitcoin, de Ethereum, de Cardano o de XRP, por ejemplo, pues mis vídeos no iban a tener nada de difusión porque simplemente por mi tracción de visitas se iban a quedar muy atrás. Así que empecé a hablar eso de criptomonedas que todavía no cotizaban, que era donde yo podía posicionarme. Y ahí fue donde tuve el primer, entre comillas, pelotazo de mi canal con Aptos. Porque, bueno, Aptos empieza a cotizar creo que en septiembre, no sé, la conoces Aptos, ¿no? Sí. Pues empieza a cotizar en septiembre, octubre del año pasado. Y claro, yo la conocí en junio. Y antes de conocerla pues ya había grabado varios vídeos explicando lo que era, que tenía mucho FOMO. De hecho, todavía se espera que es una blockchain que puede crecer muchísimo por los inversores que tiene y por de quién viene, pero bueno, había grabado el airdrop y cuando fue el FOMO de Aptos, todos mis vídeos estaban ahí y eso me ayudó bastante a crecer.
en el canal. Y bueno, ya posteriormente pues sí empecé a hablar de un poco de cosas con las que yo me sentía un poco más en consecuencia, como por ejemplo todo el tema de Ripple, que es algo bastante... hay gente que lo entiende y gente que no, porque Ripple es una criptomoneda que genera o amor o odio por partes iguales, pero básicamente después de estudiar muchas criptomonedas diferentes, muchas blockchains, aquí puedo decir que eso, he estudiado Aptos, he estudiado Sui, he estudiado Polkadot, he estudiado Cosmos, he estudiado Cardano, he estudiado Ethereum, comprendo Bitcoin, aunque es un poco diferente a todas las demás, ya que no tienes smart contracts dentro. Realmente también en preventas he estudiado otras criptomonedas menos conocidas y me he acostumbrado a cuál es el modus operandi que hay que hacer a la hora de analizar un proyecto. Que básicamente coges el proyecto que sea y dices, bien, ¿cuál es la tecnología o qué es lo que propones? Una blockchain, vienes de capa 1, de capa 2, es una layer 0, ver un poco realmente cuál es la tecnología que tiene detrás, cuál es la prueba de consenso, o sea, el método de validación de las transacciones, ir adentrándote en entender realmente lo que es. Una vez lo entiendes y realmente crees que aporta algo diferente respecto a su competencia, sobre todo porque en el sector blockchain, que es el que más me he especializado yo, la competencia es brutal, pues ahí es donde empiezas a adentrarte en, vale, ¿y quién es el equipo? ¿Quiénes son los que están desarrollando este proyecto? Son gente que ha trabajado en otro proyecto diferente antes, gente que ha trabajado en alguna empresa reconocida a día de hoy, Google, Amazon, por ejemplo, o directamente es gente menos conocida. Luego, una vez pasas el filtro de quién lo desarrolla, te vas a ver y vale, ¿quién ha invertido en este proyecto? ¿Ha invertido algún venture capital importante, tipo Binance Lab, Andreessen Horowitz, etcétera? ¿O han invertido ventures que realmente no conoce nadie? También ver cuánto dinero se ha invertido en ese proyecto, ver un poco las conexiones que tiene, cosa que yo acabo de comentar en apenas un minuto, pero que podrías estar analizando durante más de una semana. De hecho es lo suyo, que es uno cuando analiza un proyecto pase tiempo analizándolo, viendo sus redes sociales, viendo opiniones, etcétera, y a partir de ahí pues tomas una decisión de si te interesa seguir indagando o invertir en él o no. ¿Qué me ocurre a mí? Yo ya había invertido en Ripple hace mucho tiempo y nunca, o sea, había estudiado un poco por encima, pero nunca me había adentrado como lo empecé a hacer desde enero de este año, que era donde ya tenía la experiencia analizando los proyectos. Y a partir de aquí, lo que me ocurrió fue que empecé a decir, vaya, es que, bueno, la XRP Ledger no es una blockchain como tal, ya que su método de validación es diferente, no es ni Proof of Work ni Proof of Stake, es Proof of Consensus, pero básicamente en su nicho no tiene competencia. Básicamente en lo que es su blockchain, por sus transacciones, lleva más de 10 años o unos 10 años ya trabajando, por lo que ya tiene un historial crediticio bastante importante. Y luego, si nos ponemos a ver los partners que tiene, ya no estamos hablando de un venture de Estados Unidos o de otro país que ha invertido 5, 10 o 200 millones de euros, sino que estamos hablando de las mayores empresas del mundo y de gobiernos y de bancos centrales, que son los que están detrás de Ripple. Luego te pones a analizar el equipo y exactamente igual, prácticamente toda la junta directiva de Ripple parecen miembros del propio gobierno de Estados Unidos, y es donde dices, wow, qué diferente es esto de lo otro. O sea, lo que podría ser, es verdad que Ripple no es descentralizado, sino opta más por la centralización, cosa que tiene todo el sentido del mundo, porque es una blockchain creada para que se puedan desarrollar las CBDC sobre ella, y para que un banco central pueda confiar en esta tecnología y desarrollar su propia moneda digital, necesita que no haya una descentralización, sino que esté controlado realmente por la propia empresa de Ripple. Y aquí es donde pues realmente empiezo a entender que el futuro de las criptomonedas no va por la descentralización, que yo había creído mucho en un principio, sino que va más por este lado, ya que la descentralización está muy bien, pero al final es obtener una confianza en un tercero, es trabajar sin confianza, pero donde hasta ahora siempre se ha visto que, o en la mayoría de casos o en muchos casos, que hay muchísimas estafas, que hay muchísimos protocolos que no funcionan bien, hay muchísimas partes de este mundo las cuales funcionan de una forma un poco justa. Y sobre todo, ya quitando esa parte, hay muchos proyectos que no... O sea, por ejemplo, y voy a dar un nombre, la blockchain de Sui, porque es una que estuve estudiando hace relativamente poco porque salió su token a cotizar. Una muy buena blockchain que realmente no tengo nada malo que decir de ella, pero bien, ahora siendo prácticos, ¿qué utilidad tiene en el mundo real esa blockchain? O la de Aptos. O sea,
quitando que sea que alguna empresa la pueda llegar a utilizar para hacer sus transacciones o que puedan llegar a desarrollarse videojuegos sobre esta blockchain, pero el uso que tiene XRP y la blockchain de Ripple en el mundo real es un uso muy concreto y muy real y que ya se está utilizando con el producto on demand liquidity de Ripple. Y bueno, básicamente en esta explicación tan rápida es el por qué hablo tanto de Ripple y por qué he dejado de hablar, sobre todo en mi canal, de otras criptomonedas diferentes y me he centrado únicamente en esta criptomoneda. En ese sentido, obviamente ya has dado muchos puntos de vista de al final por qué debemos seguir Ripple, pero ¿crees que ahora mismo podemos decir que ya es una criptomoneda determinante o que lo va a ser en el futuro con todo el tema de las CBDCs que te has comentado? Bueno, de cara al futuro con todo lo de la implementación de las CBDC y sobre todo el pistoletazo de salida a Ripple lo va a marcar cuando se acabe el juicio que tiene ahora mismo contra la SEC, el cual viene desde, creo recordar, noviembre o diciembre desde 2020, que fue que cayó su precio un 80% en ese momento, es decir, le fastidió por completo el anterior mercado alcista, que es verdad que tuvo un repunte pero no superó su máximo histórico, y actualmente Ripple es una empresa que no se ha quedado de brazos cruzados, ha seguido trabajando constantemente y haciendo muchos acuerdos de colaboración, los cuales muchos conocemos a día de hoy, como por ejemplo con el Banco de Inglaterra, con Mastercard, con Visa tiene un acuerdo no confirmado pero que está bastante claro, etcétera, con el Banco Santander, con SBI, que es el Banco Popular de China, etcétera, pero luego tiene muchos otros acuerdos que no son oficiales porque todavía Ripple no tiene una claridad jurídica y una claridad regulatoria. Una vez finalice el juicio, que a diferencia de Ripple, en cambio con otras criptomonedas, va a ser, Ripple ya tiene 2 años y pico de ventaja para obtener una claridad regulatoria, para que XRP sí esté libre en ese aspecto y tenga el camino despejado para seguir corriendo, mientras que para muchas otras criptomonedas todavía están al principio o no han empezado. Entonces seguramente de aquí a los siguientes semanas o meses, cuando acabe terminando este juicio, XRP va a ser la primera criptomoneda con claridad regulatoria con todo lo que eso conlleva, de cara a yo pienso que una fuerte subida de su precio que al menos de cara a final de año deberíamos verlo por encima del dólar. Yo, sin ser un experto realmente sobre Ripple, al final, a mí lo que me había llamado más la atención de este proyecto es al final un poco esa fusión de lo que sería el mundo financiero tradicional con el mundo financiero ya más cripto, ¿no? Y toda la adopción que está viniendo ya con empresas como comentabas ahora, por Santander, del Banco de China, etcétera. ¿Cuál es tu opinión un poco sobre eso? Y sobre todo, ¿cuál crees que es el futuro de esa verdadera adopción, sobre todo a nivel bancario? Bueno, hay 2 aspectos aquí. El primero es que realmente Ripple no es una puerta de entrada al mercado tradicional, o sea, los bancos, al mercado de las criptomonedas tal cual lo conocemos hoy en día. Ese más bien, por ejemplo, sería Cardano. Cardano es una empresa que cumple con el estándar ISO 222, por lo cual de cara al futuro sí es verdad que a través de ADA va a poder entrar mucho capital institucional a las finanzas descentralizadas, que es al final lo que ocupa Cardano. A Ripple y XRP no tienen nada que ver con las finanzas descentralizadas, ya que al fin y al cabo es una blockchain, como he dicho antes, totalmente centralizada y que su único uso y para lo que realmente ha sido creada es para facilitar a los bancos y gobiernos las transferencias transfronterizas de forma totalmente instantánea y con un coste realmente reducido. Que eso se hace con un programa que tienen, que es el On Demand Liquidity, que lo que hacen es que ninguna de las dos partes tenga que aguantar la moneda de la otra parte al hacer una transferencia, sino que transfieren y con un intermediario este lo cambia automáticamente por XRP y se lo pasa al otro lado. Es un poquito más complejo de esto, pero bueno, que se convierte por XRP, por ejemplo, si transferimos euros a dólares, en vez de hacer esa transferencia normal, que sería costosa, tardaría días y requeriría, sobre todo al no ser ISO 222, de la intervención humana muchas veces, con el On Demand Liquidity directamente tarda unos 3-4 segundos todo el proceso, los euros pasan a un intermediario que convierte estos euros en XRP, estos XRP se envían a otro intermediario que convierte estos XRP en dólares y estos dólares pasan al remitente final. Y básicamente ese es el producto estrella que comercializa Ripple y que tiene, sumado a que en la XRP Ledger, ya que Ripple tiene 2 blockchains, está la RippleNet, que es la privada, que esa sirve sobre todo para empresas
que quieren pues realizar sus transferencias con lo que acabo de comentar. Y luego está la XRP Ledger, que es la pública, a la cual se le amplían lo que serían sidechains, y en otras sidechains, lo que serían privadas, ahí se desarrollan las CBDC de los diferentes países, las cuales pues funcionan directamente sobre esta blockchain. Bueno, hablando de Ripple, no podemos dejar tampoco pasar el apartado que comentabas antes de esos problemas legales, a nivel de regulación, sobre todo en Estados Unidos. ¿Cuándo crees que realmente acabará esa guerra, ¿no?, que lleva tanto tiempo abierta? Hablabas de fechas alrededor de mitades de este mes de junio, pero ¿realmente crees que se van a acabar, por así decirlo, todos los problemas en esa fecha? ¿O crees que van a seguir quedando algunos recovecos todavía abiertos? Bueno, si me permites enrollarme un poco en la respuesta para poder realmente dar una situación, es un juicio que viene que tiene ya más de 2 años. La primera fecha real que se dio fue el 31 de marzo, que la dio un abogado que se llama John Dinton, que es un abogado que está haciendo mucho seguimiento a todo el juicio y tiene mucha voz en Twitter, y dijo que según la forma que la jueza Torres, que es la que está llevando todo este caso, tiene de trabajar, lo normal sería que hubiera dictado sentencia, o sea, hubiera dado un veredicto final antes del 31 de marzo. No ocurrió. Luego se dio la siguiente fecha, que era antes del 6 de mayo, por razones similares. No ocurrió. Y ahora la siguiente fecha, ya en vez de ser por cómo trabaja la jueza Torres, es un poco más real, ya que esta fecha tiene... en el 2018 el presidente, el que era el director de la SEC, William Heeman, hizo un discurso. Ese discurso, lo que él decía básicamente era que Bitcoin y Ethereum no eran valores, se posicionaba totalmente de esta forma. Luego la SEC, unos años más tarde, lo que dijo es que William Heeman en ese momento, en ese discurso, lo que había hecho era dar su opinión personal y que no estaba hablando en nombre de la SEC, cosa un poco extraña porque ese discurso lo hizo como director de la SEC. Bien, dejemos eso de lado. Ahora, se supo que alrededor de ese discurso había una serie de correos electrónicos, tanto de él como de integrantes de la SEC que actualmente siguen ahí, las cuales habían trabajado en elaborar ese discurso, en el que punto 1 quedaba resaltada la corrupción de la SEC y punto 2 también quedaba en evidencia que ese discurso lo había redactado no solo William Heeman, sino que muchísimas más personas, y eso sí que era una opinión de la SEC. Bien, esos discursos, Ripple luchó mucho para poder conseguirlos de la mano de Brad Garlinghouse, que es el CEO, y al final consiguió tener en su poder esos correos, pero no podían ser públicos, solo los podían leer ellos y la jueza Torres los podía tener en cuenta para su veredicto. Ahora, la semana pasada, la jueza sacó una moción en la cual decía que estos correos electrónicos iban a ser públicos el 6 de junio. Cosa que, obviamente, como imagino que tanto tú como los que nos están viendo podéis entender, la SEC no se puede permitir que estos correos electrónicos salgan a la luz, más que nada porque dejaría en evidencia totalmente que es un órgano totalmente corrupto. ¿Y qué ocurrió? El viernes pasado, el 19 de mayo, tanto la SEC como Ripple enviaron una carta conjunta a la jueza Torres pidiéndole el aplazamiento del destapamiento de estos correos una semana más, para que les diera tiempo a redactar ciertos documentos, etc. Y eso a toda la comunidad, a mí incluido, lo que nos da a entender es que lo que están buscando es llegar a un acuerdo para que efectivamente, si llegan a un acuerdo antes del 13 de junio, la jueza Torres no va a destapar estos correos y esto no lo vamos a ver ninguno de nosotros, lo que hay detrás de todos ellos. Eso es algo que le podría beneficiar mucho a la SEC, pero es que algo que ocurre también bastante extraño, que me hace... que ya enrevesa todo mucho más, es que John Dinton ha estado indagando en una serie de correos electrónicos que él tenía, donde la SEC en estos documentos afirma de forma interna que cree que XRP no es un valor porque no cumple con lo que sería el test de Howey. Sé que estoy dando un montón de información así de golpe y que seguramente al que está al otro lado lo estoy mareando, pero le estoy haciendo una actualización bastante rápida. En fin, el test de Howey es un test que se hace para delimitar si algo cumple para ser una security o un valor o no. Y internamente la SEC ya comenta que no concuerda con lo que sería el test de Howey. Entonces, claro, ya la SEC
la SEC demanda a Ripple por vender XRP como un valor y porque dice que XRP es un valor ilegal, pero luego internamente ellos tienen correos donde afirman que XRP no es un valor, entonces queda claro que no se sostiene. Y lo que me da a mí a pensar es que realmente esta demanda alguien un tercero ha presionado a la SEC porque la haga en su momento, y ese mismo tercero, que bien podrían ser el gobierno de Estados Unidos o las principales empresas de Wall Street, también podrían hacer que la jueza Torres al final acabara fallando a favor de la SEC, pese a no tener ningún sentido. Entonces, bueno, en eso estamos. ¿Finalizará antes del 13 de junio o tardará un poco más? La verdad no lo sé ni yo ni nadie, a no ser que nos esté viendo la jueza Torres, en cuyo caso, pues, espero que falles a favor de Ripple, señora. Y le mandamos un saludo también, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta todo eso, realmente, ¿cuál crees que es ahora mismo el futuro cercano que podemos esperar de Ripple? Más allá del precio, ¿cómo crees que los inversores o la gente que está apoyando a Ripple, cómo crees que puede esperar, ¿no? En definitiva, del proyecto? Bien, una cosa que hay que tener clara cuando se invierte en XRP, la primera es que ahora mismo el tema del juicio puede ser un catalizador al precio, bien, pero alguien que invierte en XRP, o por lo menos si alguien que nos está viendo tiene XRP holdeado, yo le recomendaría que lo haga porque no solo por el juicio o por la posibilidad de que Ripple gane el juicio, sino porque entiende, como he dicho al principio del vídeo, lo que sería la tecnología de este. No solo que entiende la tecnología, sino que entiende la utilidad que va a tener tanto Ripple como XRP en las finanzas globales del futuro. Y luego, respecto a los inversores, podríamos destacar que hay dos tipos de inversores. Uno es el que invierte totalmente a modo de especulación porque está comprando XRP en los 0,45-46 centavos de dólar que vale ahora mismo para ver si puede hacer un por 2 por 3, le importa bien poco todo esto y lo único que quiere es tener un retorno rápido. Y luego está el inversor, que bueno, yo me adjudico también el segundo caso, que es el que voy a largo plazo y voy pensando realmente en los fundamentales de esta compañía. De hecho, como explico en vídeos en mi canal, en mi estrategia, yo tengo 3 targets de venta, el cual el primero es en los $3, en los $5 y luego entre los 8 y los $10, que me desharé de prácticamente toda la inversión que tengo actualmente. Buenísimo. Para aquellos, obviamente, que quieran enterarse acerca de todo XRP, pues como siempre dejaremos tu canal en la descripción, porque al final en estos pocos minutos es muy difícil resumir años, ¿no? Al final de investigación, y sobre todo que prácticamente todos los días tenemos noticias nuevas de cómo se está desarrollando, sobre todo pues esa batalla legal que tiene XRP con la SEC. Ya para terminar, vamos a pasar un poco más a preguntas ya personales, preguntas rápidas, que tienen que ser de respuesta prácticamente directa. Aquí no te vamos a dejar que te enrolles mucho. La primera de ellas es aquella inversión que más rentabilidad te haya dado. Ya puede ser... Ethereum. Compré Ethereum en $90. Y lo vendí en 4.500. Prácticamente ATH entonces. Sí. Buenísimo. ¿Y pérdida? ¿Aquella inversión que más pérdida te haya dado? En criptos ninguna. Esta siempre es la difícil. En criptos ninguna, en acciones. ¿En acciones? AliExpress. AliExpress. Sí, Alibaba. Compré Alibaba en los $250 y bueno, se desplomó. Encima seguí comprando la caída y se seguía desplomando cada vez más. Acabó valiendo unos $60. Muy mal. Pero, esa ha sido mi peor inversión. Bueno, todo el mundo tiene una y el que diga que no está mintiendo. No. Yo tengo muchas. Lo que me ocurre es que en criptos yo vengo ya este que vendría ahora sería mi tercer mercado alcista. Entonces, yo, por ejemplo, Ethereum lo compré, como digo, a una media más o menos en total de unos $100-120 como mucho, en todas las compras que hice. Bitcoin lo he comprado a una media de unos 2.700, $2.900. Y XRP, por ejemplo, lo he comprado unas partes en 0,12, 0,18, 0,25. Entonces, es como que yo, a la hora de invertir, antes confiaba más en lo que es la diversificación. Es decir, voy a tener muchas criptomonedas.
Y ahora he llegado a un punto en el que no diversifico. Básicamente mi portfolio, hoy por hoy, el 98% de mi dinero en criptomonedas lo tengo entre Bitcoin y XRP y ya está. Y luego el otro restante 2% lo tengo en algunas criptomonedas más random que estoy empezando a acumular, como XLM, como ADA, como GMM, pero que básicamente no son inversiones importantes para mí. Buenísimo. Una apuesta para el largo plazo. XRP. Y para el próximo bull run, algo que digas, va a explotar de aquí a poco tiempo. Pues... no va a ganar XRP. No, pues si tuviera que escoger otra criptomoneda diferente a XRP, pues me tendría que tirar hacia una Layer 2 de Ethereum, ya que es como ir a totalmente lo opuesto, que quizá, Arbitrium, pero tiene cosas que no me terminan de convencer. Matic exactamente igual, tiene cosas que no me gustan. Hay una criptomoneda que se llama, que no está cotizando aún, es un proyecto que están terminando de desarrollar, una Layer 2 de Ethereum que se llama Taiko, que su preventa fue hace unos meses, que realmente la estuve estudiando en detalle y me gustó mucho más que las Layer 2 que existen actualmente, más que nada porque una Layer 2 lo que hace, para el que tú sabes lo que hace una Layer 2, vale, básicamente ayuda a la escalabilidad de una blockchain, en este caso Ethereum, que es una blockchain bastante lenta. Y básicamente Taiko es totalmente no solo compatible, sino equivalente con Ethereum, por lo tanto todas las dApps que funcionan sobre Ethereum pueden funcionar sobre Taiko sin hacer ninguna modificación en su código. Y eso me pareció bastante interesante y que creo que cuando empiece a cotizar su criptomoneda, si sale como ellos han dicho, va a funcionar bastante bien. Y ya la última pregunta, esta ya sí que es un poco más para que puedas reflexionar. Un sueño dentro del mercado cripto, algo que te gustaría, bien sea a nivel de precios o algún proyecto personal tuyo. Generar 1 millón de euros. 1 millón de euros, perfecto. Espero, no sé si llegar en el siguiente mercado alcista, porque mi objetivo es generar alrededor de medio millón aproximadamente, puede ser un poco menos, un poco más, en función de lo nervioso que me ponga a la hora de vender, porque vender es complicado, es la parte más difícil, pero de entrada generar medio millón. Y me gustaría en algún momento, pues de cara al futuro, poder generar mi primer 1 millón de euros invirtiendo en criptomonedas. Perfecto, Nico. Pues nada, tío. Muchas gracias por haber sacado este huequito para charlar con nosotros. Para aquellos que no lo conozcáis, vamos a dejar su canal de descripción. Prácticamente analiza Ripple todos los días, así que para aquellos que os interese este proyecto os lo recomiendo encarecidamente. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Gracias.